Pinotepa se llamó Pinotepa la Grande y la otra Pinotepa la Chica. Cuando llegan los españoles a esa región, hacia 1836 aproximadamente, dice Peter Gerard, o Girard, no sé cómo se pronunciará, dice que el corregimiento de Coahuitlán con sus partidos pasa a ser propiedad del rey de España, y entonces es que adquiere el título o el apellido de Pinotepa del rey, el que conservó durante toda la época colonial. En esa misma época había un señor muy poderoso, don Tristán de Luna y Arellano, que era el mariscal de... No, miento. Don Luis de Castilla, que fue dueño casi de todo el territorio de esta parte de la Costa Chica, don Luis de Castilla. Y entre sus propiedades estaba Pinotepa la Chica, que en su honor, o para diferenciarla también de Pinotepa del Rey, se le puso Pinotepa de don Luis, por pertenecer al encomendero llamado don Luis de Castilla. Después, es decir, en toda esa época, Pinotepa se denominó Pinotepa del Rey. Estamos manejando desde 1522, en que llegaron los españoles a la Costa Chica, hasta la independencia, ¿no? En que ya se estableció una constitución y se convierte nuestro país en un país republicano con sus entidades federativas que se llamaron estados. En esa época, hacia 1824, Pinotepa cambia de apellido, fíjense. Primero, el gobierno teocrático, Pinotepa la Grande. El gobierno virreinal, Pinotepa del Rey. El gobierno independiente, es decir, el gobierno republicano, para ser más exacto, cambia a Pinotepa del Estado. En esa época ya del México independiente, existen, como siempre, en la política, ¿no? el querer imponer un tipo de políticas o de corriente política, y es cuando se divide nuestro país en dos partidos, siempre los partidos o corrientes. Los federalistas, que pugnaban por tener una república dividida en estados y que cada estado fuera libre y soberano, y el otro partido o la otra corriente eran los centralistas, el partido centralista, que dentro de su contenido ideológico manejaba que los antiguos estados deberían estar sujetos directamente al gobierno central, ¿no? Como estamos casi en la actualidad, y por eso se llamaron centralistas. Finalmente logran imponer su manera de gobernar, y hacia 1936 se crea una constitución que se llamó la Constitución de las 7 Leyes, en donde ya va a gobernarse nuestro país bajo el régimen de república centralista. Los estados desaparecen y en su lugar a los estados le nombran departamentos. Aquí quisiera yo pensar que en ese lapso pudo haberse llamado Pinotepa del departamento, porque era ilógico que los gobernantes, sobre todo el gobierno central, quisiera que se llamara Pinotepa del Estado, cuando
ellos habían impuesto los departamentos, es decir, las entidades que se llamaban departamentos. Y fue que probablemente le pusieron Pinotepa del departamento. Pero desde ahí yo empiezo a sospechar, de acuerdo a un documento que tengo aquí en mano, que seguramente en esa época los federalistas le pusieron, para que no fuera ni Estado, ni del Estado, ni del departamento, le pusieron Pinotepa Nacional desde 1836 o 38. Yo encontré, gracias a un amigo, Rolando Marín, un investigador muy joven que ha escrito mucho sobre su pueblo, San Juan Colorado, y él me trae muchos documentos de archivo. Encontró un documento fechado en 1838, donde ya aparece el nombre de Pinotepa Nacional. Ahí se ve muy chiquito. Aquí traté de ampliarlo, pero de todas maneras es dice pueblos: Jamiltepec, Guazolotitlán, y el tercero es Pinotepa Nacional. Ahí está lo importantísimo. Lo que de alguna manera también echa para abajo el planteamiento tan grande que hizo don Gutiérrez Tibó en querer fundamentar, como les decía, de que Pinotepa el Nacional lo adquirió en 1866, cuando pasó don Porfirio Díaz por aquí, y que fue con su Guardia Nacional, y que por el nacionalismo le puso nacional. Pero este documento desbarata ese planteamiento, porque desde 1868 ya era Pinotepa Nacional. Yo, como una simple deducción, pienso que los federalistas, para no llamarle Pinotepa del departamento, le pusieron algo más grande, ¿no? Pinotepa Nacional, y desde entonces aparece como Pinotepa Nacional. Bueno, pero al restablecerse la República Federalista, otra vez Pinotepa vuelve a tener el título o el apellido de Pinotepa del Estado. E incluso hasta 1881, el padre Gay, un historiador, un religioso, que escribió la historia de Oaxaca, menciona a Pinotepa como Pinotepa del Estado. No tengo la idea, y ahí es donde sería muy interesante que los verdaderos investigadores, los que viven, antropólogos, historiadores, etcétera, hicieran una investigación mucho más profunda para saber exactamente en qué fecha se empezó a llamar nacional y por qué más tarde se le vuelve a llamar. Es decir, estamos viendo un documento de 1878 que ya trae nacional, pero más tarde vuelve a llamarse Pinotepa del Estado, y no sé, a lo mejor tiene razón don Gutiérrez Tibó, que se le ratificó el nacional al pasar don Porfirio Díaz por aquí. Quiero pensar, es una teoría nada más de manera muy personal, pero la cuestión está así entonces: Pinotepa la Grande en el gobierno teocrático, Pinotepa del Rey en el gobierno virreinal, Pinotepa del Estado en el gobierno republicano federal, Pinotepa del departamento, si existió ese título, en la época de la República Centralista, y Pinotepa Nacional desde años mucho más anteriores, ¿no? Y que se hizo ya oficial a partir de, yo pienso a partir de 1880, a partir de ahí, porque don Manuel Martínez Gracida en sus cuadros sinópticos ya lo menciona como
como Pinotepa Nacional. Dice parroquia de Pinotepa Nacional. Menciona todas las parroquias de acá, de la región de la costa. Y ya de manera oficial, ya menciona, dice parroquia de Pinotepa Nacional. En 1883, yo pienso que en esos lapsos, en esos tiempos, hay el cambio a Pinotepa Nacional. Y es, en pocas palabras, o muchas palabras, un poco de la historia de nuestro pueblo, que tiene una historia gigantesca. De alguna forma yo tengo ya un borrador que quiero publicar, donde ya concentro toda la información de tipo histórico sobre Pinotepa. Yo lo pienso nominar o llamar Ñuoco Pinotepa, bosquejo histórico social de un pueblo, del pueblo más importante de la Costa Chica. ¿Y por qué el pueblo más importante de la Costa Chica? Porque pues no hay otro que le llegue a Pinotepa en importancia desde épocas remotas. No sé si hubiera alguna cosa, hay muchas cosas, ¿no?